Hoy jueves 22 de abril del año 2021, un cordial saludo y bienvenidos. Soy Neife Castro y esto es Puerto Estéreo Noticias. Iniciamos esta transmisión en vivo por Facebook Live a través de nuestra fanpage Puerto Estéreo Oficial. Bajo la dirección general de Ley Martin, damos inicio a nuestro blog informativo. Esto es Puerto Estéreo Noticias. Recuerde, Puerto Colombia es la noticia. Con la instalación de los 54 pilotes prefabricados, terminó el pilotaje en las obras de reconstrucción del muelle de Puerto Colombia. Las obras del muelle avanzan en un 82% de su ejecución y, de acuerdo con el cronograma, la estructura estará lista en agosto de este 2021. De los 200 metros lineales que serán reconstruidos en desarrollo del proyecto, han sido ejecutados 150 metros de la plataforma del muelle, quedando 50 metros por construir. Asimismo, 45 días antes de lo programado, el contratista que ejecuta las obras de reconstrucción del muelle de Puerto Colombia finalizó el hincado de los pilotes prefabricados, que forman parte de la cimentación de la estructura. Y continuando con los avances en la construcción del muelle de Puerto Colombia, la secretaria de Infraestructura Departamental, Nuri Logreira, explicó que se instalaron 54 pilotes metálicos de 610 milímetros de diámetro y 22,5 metros de longitud cada uno, que se constituyen en la base de la reconstrucción de 200 metros lineales de la emblemática estructura. De acuerdo con la funcionaria, las obras continuarán con las actividades que se vienen desarrollando desde principios de este año: instalación de prefabricados como capiteles, cerchas, marcos, prelosas y barandas en los ejes faltantes. Asimismo, se avanza en otras obras civiles como la instalación de pasamanos, rampa de aproximación y del alumbrado. En 4 meses se ha logrado llegar al 100% del pilotaje del muelle de Puerto Colombia, mismo que se integrará con la plaza municipal, cuyas obras también avanzan a buen ritmo, a través de un malecón de 325 metros de longitud con vista al mar, que se sumará a un complejo turístico compuesto por un malecón ampliado y una playa ordenada. Todo dispuesto para ofrecer turismo familiar, gastronomía local y deportes náuticos. Las obras de infraestructura con las que la Gobernación del Atlántico se propone recuperar el centro histórico, el muelle, la plaza y el malecón de Puerto Colombia cuentan con una inversión de 4.000 millones de pesos. Frente al anuncio del gobierno nacional de continuar con las medidas de restricción en el país para evitar el aumento de casos por COVID-19, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, señaló que el departamento acatará estas recomendaciones. Los municipios del Atlántico entrarán en un confinamiento desde el viernes 23 de abril a partir de las 6 de la tarde hasta el lunes 26 de abril a las 5 de la mañana. De igual manera, el departamento continuará con el toque de queda todos los días, iniciando desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Además, en los municipios continuará la medida de pico y cédula que se incluye en el transporte público para evitar aglomeraciones en lugares cerrados. Una denuncia interpuesta por una paciente en el Valle del Cauca después de recibir un medicamento adulterado para tratar un cáncer de médula prendió las alarmas de las autoridades, quienes iniciaron un proceso de investigación para dar con la ruta del medicamento, mismo que habría sido vendido por un valor de 7 millones de pesos, que estaba vencido y que presuntamente tenía alteradas las fechas de vencimiento y otros registros en su empaque. Gracias a los trabajos realizados por la Policía Judicial CTI de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, en el Departamento del Atlántico, fueron capturados 13 presuntos integrantes de la organización criminal encargada de comercializar medicamentos adulterados. La Fiscalía determinó que la propietaria de esta cadena ilícita de distribución de medicamentos se encontraba en Barranquilla, donde se preparaban los empaques y se manipulaban los registros y fechas de expiración de los medicamentos. Los docentes en el Atlántico declararon 2 días de luto en los que suspenderán las actividades académicas que se desarrollan actualmente de manera virtual.
El cese tendrá vigencia este jueves 22 y viernes 23 de abril por actividades religiosas que se desarrollarán para recordar a los más de 80 maestros que han fallecido a lo largo de la pandemia en el Atlántico. Luis Grimaldo, directivo de ADEA, indicó que el gremio de profesores también se sumará a la jornada de protestas convocada a nivel nacional para el próximo 28 de abril. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Silvana Castrillón con el informe de las regiones. Iniciamos este recorrido regional con la región Caribe, Cartagena. Grave es la situación que se agudiza en la ciudad de Cartagena, donde el Consejo Distrital, concentrado en la problemática, debate a fondo la situación de la salud que atraviesa la ciudad por la llegada de la variante inglesa del COVID-19 y el alto número de ocupación de camas UCI, independientemente del tipo de patología presentada en los pacientes. Pero mayor es la indignación que sienten los cartageneros al observar que el alcalde William Dow, según ellos, parece desconocer la real situación actual de la ciudad que debe gobernar y concentra su atención, y así lo da a conocer por medio de sus redes sociales, en destapar una presunta corrupción en Colcar. Santa Marta. La Policía Metropolitana de Santa Marta, en las acciones desplegadas en el marco del Plan 100 contra el microtráfico y en coordinación con sus uniformados de la Unidad de Intervención Policial Unipol, logran asestar un contundente resultado al capturar a una persona que conducía un vehículo taxi por la ciudad con 60 kilos de marihuana en su interior. Mediante labores de seguimiento e inteligencia e investigación, uniformados de la Policía Nacional, en una oportuna reacción, interceptan un vehículo taxi en la calle 34B con carrera 19D del barrio El Pando, solicitándole un registro de su maletero e identificación del conductor. Seguimos con la región andina, noticias de la capital del país, Bogotá. Una nueva polémica quedó planteada ayer miércoles en Bogotá por cuenta de la falta de vacunas para aplicar las primeras y segundas dosis a colombianos que ya habían sido agendados por las empresas promotoras de salud EPS, lo que le obligó el aplazamiento de ese proceso. El debate en Bogotá se inició cuando la alcaldesa Claudia López reveló el martes en una rueda de prensa con voceros de las EPS, al igual que en sus redes sociales, que en la capital del país quedan 35.000 vacunas disponibles, aclarando que las otras que hay en la ciudad ya están reservadas para agendamiento. Sobre las disponibles, la mandataria aclaró que serán destinadas para el personal de talento humano médico de primera y segunda línea que aún no ha sido inmunizado. Tras este anuncio desde el Gobierno Nacional y según el reporte que entregan diariamente las EPS, se indica que en la ciudad hay más vacunas almacenadas a las reveladas por la alcaldesa de los bogotanos, Claudia López. Medellín. La crisis que deja el coronavirus en Antioquia sigue siendo tan grave que las filas para las pruebas COVID, para la vacunación y hasta para una cama UCI son interminables. En los cementerios y funerarias, el panorama no es distinto. Los 13 hornos crematorios que hay en el área metropolitana del Valle de Aburrá y el oriente cercano trabajan hasta un 97% con su capacidad. En las últimas horas murieron 118 personas en Antioquia. Cerramos con la región pacífica. En el Valle del Cauca, más de 70.000 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, anunciaron que están dispuestas a adquirir las dosis necesarias para vacunar a sus trabajadores contra el coronavirus. Han encontrado que las cajas de compensación familiar son un instrumento para que se importe y garantice la cadena y la responsabilidad. Así lo aseguró Gustavo Muñoz, el presidente del Grupo Multiseccional del Valle del Cauca, y agregó que estas tienen el contacto directo con las empresas y los empleados y también cuentan con instituciones que puedan garantizar la colaboración de las vacunas y su colocación tanto en las empresas como en la IPS. Más del Valle del Cauca. De acuerdo con el más reciente informe de la Contraloría General de la República, el Valle del Cauca es el departamento que presenta más personas vacunadas no priorizadas o coladas, tras evidenciar 529. La cifra fue identificada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que hacía seguimiento al grupo priorizado en las etapas 1 y 2 de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra el virus. Esto significa que durante esta etapa, en el departamento,
fueron inmunizados ciudadanos menores de 60 años que no hacen parte del sector salud, ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción. Este fue el informe de las regiones con Silvana Castrillón para Puerto Estéreo Noticias. Gracias, Silvana. A corte de este miércoles 21 de abril, el Ministerio de Salud reportó que el Departamento del Atlántico registró 88 fallecidos y 12.922 nuevos casos de contagio por COVID-19. De las víctimas fatales, 66 corresponden a Barranquilla, 13 al municipio de Soledad, 2 a Malambo. Puerto Colombia reportó un fallecimiento, mientras que Sabana Grande 2, Juan de Acosta, Repelón, Baranoa y Galapa reportaron cada municipio un fallecido por coronavirus. En cuanto a los nuevos casos, 2.110 corresponden a Barranquilla y 812 al resto de los municipios. Un nuevo hurto en las redes de alimentación de energía se presentó en el Parque Metropolitano de Barranquilla, ubicado al lado del estadio Roberto Meléndez. El hecho dejó el lugar de recreación sin iluminación. De acuerdo con estimaciones de la empresa encargada del suministro de alumbrado público en la ciudad, los ladrones robaron 600 metros de cables conectores, dañaron 15 registros y se llevaron consigo 7 tapas. El personal encargado del alumbrado público en la ciudad logró dejar en funcionamiento una parte de la iluminación del parque. Sin embargo, confirman que en los próximos días restablecerán por completo el servicio del lugar. A partir del miércoles 21 de abril, los beneficiarios del subsidio distrital para el adulto mayor reciben el pago de sus incentivos en el punto efecti más cercano a sus viviendas. La noticia fue dada por el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, quien en medio de una transmisión en vivo por redes sociales anunció el inicio del programa que beneficiará a los adultos mayores. Por su parte, Santiago Vázquez, secretario distrital de Gestión Social, comunicó a quienes hacen parte de este proyecto que este primer pago será de 300.000 pesos, correspondiente a los pagos de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Para esta primera entrega de incentivos, la Secretaría Distrital de Gestión Social ha diseñado un cronograma de pagos mediante la modalidad de pico y cédula. Hoy jueves le corresponde a los documentos de identidad que finalicen en 1, 3 o 5. El pago estará disponible hasta el 28 de abril en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los diferentes puntos de pago efecti. En Puerto Estéreo Noticias le damos la bienvenida al periodista Carlos Acuña con su informe de noticias. La Gobernación del Atlántico acoge la recomendación de extender las medidas de restricción hasta el 30 de abril. Esto como propósito de evitar los contagios de coronavirus y también bajar la ocupación en unidades de cuidados intensivos. Por último, y no menos importante, evitar la muerte de los atlanticenses. Dado que hace aproximadamente un mes se declaró la alerta roja hospitalaria y aún hay 90% de ocupación. La gobernadora recomienda hacer caso omiso a la vida social y también a la interacción familiar, ya que dado a los linajes y a la variante del nuevo coronavirus, esto hace más fácil la transmisión entre las personas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que para el próximo 27 de abril se espera la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna de la farmacéutica Sinovac. Además, este miércoles aterrizó en el aeropuerto El Dorado un cargamento con 500.000 vacunas de Pfizer. El ministro anunció que estos retrasos se generaron en los factores de producción y envíos de la vacuna en todo el mundo. Además, también advirtió que las personas vacunadas con Sinovac a partir del 28 de abril tendrán un retraso en la segunda dosis hasta de 14 días. American Airlines anunció el aumento de su operación en Barranquilla y Pereira a partir del 13 de junio. Destaca que con estas nuevas frecuencias se suma el crecimiento récord que la aerolínea ha tenido este año en el país, resultando en un incremento del 145% en sillas disponibles comparado con el 2019. Para ambas ciudades, la aeronave designada es un Airbus A319. En cuanto a Barranquilla, que venía operando con un vuelo diario, pasará a tener 2 frecuencias al día, y en el caso de la capital de Risaralda, Pereira, la aerolínea contaba con 2 vuelos semanales, aumentando en mayo a 5 vuelos semanales con destinos a Miami.
Comenzando en junio pasará a tener una frecuencia diaria, lo que representa un incremento relevante en las operaciones de American en la ciudad, donde está presente desde finales del 2018. CNE otorga personería jurídica al movimiento de Jorge Robledo. En la sala plena de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral aprobó la decisión del partido Polo Democrático Alternativo y reconoció la personería jurídica al movimiento político Dignidad, liderado por el senador Jorge Enrique Robledo. El reconocimiento de la personería jurídica, que se dio por amplia mayoría, le permitirá al movimiento Dignidad, según fuentes del Consejo Nacional Electoral, avalar candidaturas a presidencia de la República y al Congreso en el año 2022. La Contraloría General de la Nación detectó, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, que la cifra de presuntos fallecidos que fueron vacunados contra el COVID-19 se duplicó, pasando de 20 a 44 personas. Asimismo, evidenciaron que la doble vacunación se triplicó con respecto a la primera alerta publicada hace unas semanas. La cifra pasó de 59 personas que fueron vacunadas 2 o 3 veces a 192 en menos de 10 días. Otro dato alarmante es que el número de colados en el Plan Nacional de Vacunación también incrementó. La cifra es de 300.388 personas que no hacían parte de la priorización. De estas, 726 tienen entre 26 y 44 años y otros 225 están entre los 18 y los 25 años. Con 529 personas coladas en el Plan Nacional de Vacunación, el Valle del Cauca es el departamento que encabeza esta lista. Partido Cambio Radical anunció que no apoyará la reforma tributaria. Luego de ser radicada la reforma tributaria ante el Congreso de la República, los partidos políticos han venido definiendo su postura frente al texto. Es el caso de Cambio Radical, que la noche de este martes 20 de abril adoptó la decisión de no acompañar la iniciativa que el gobierno llevó con mensaje de urgencia al legislativo. La bancada señaló que por unanimidad y después de haber realizado un detenido examen del proyecto de ley de reforma tributaria, manifiesta que considera la iniciativa como totalmente inoportuna y en contravía del objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el país. Para evitar aglomeraciones y nuevos picos de contagio del COVID-19, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, planteó que se pueda celebrar el Día de las Madres durante cualquier día del mes de mayo, de acuerdo con la situación de cada región y la decisión de cada familia colombiana. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, señaló que aunque el día oficial por ley es el segundo domingo de mayo, dadas las circunstancias de la pandemia y las restricciones actuales, la idea es no concentrar la celebración el domingo 9, sino durante cualquier día del mes de mayo en el que no haya impedimento. De esta manera, el comercio y la gastronomía, así como el turismo, podrán atender las demandas de las familias colombianas para que esta celebración, que es la segunda más importante de los colombianos después de la Navidad, se pueda llevar a cabo. Más noticias nacionales con Silvana Castrillón. Así es, Neife. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, anunció que en la tarde de ayer miércoles arribaron al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá 549.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer como parte de los acuerdos bilaterales que tiene el gobierno nacional con este laboratorio, en las cuales se acordó la compra de 10 millones de dosis. Con el arribo de estos biológicos, según el gobierno, se podrá avanzar con el Plan Nacional de Vacunación en las regiones del país que presentan retrasos. En otras noticias, el presidente Iván Duque alertó ante comunidad internacional por los incumplimientos y retrasos en la distribución de las vacunas contra el coronavirus, tras indicar que esta situación pone en riesgo a la humanidad. En medio de una nueva sesión de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el mandatario pidió a los países desarrollados que permitan una distribución eficaz de las dosis. Por otra parte, les contamos en Puerto Estéreo Noticias que el representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, presentó su renuncia como congresista de la República ante la mesa directiva de esa corporación. El congresista argumentó
su decisión en la supuesta falta de garantías judiciales por parte de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que se adelanta en su contra por la presunta manipulación de testigos. Cerramos con esta información. Es de la Comisión Quinta del Senado de la República quienes archivaron un proyecto de ley presentado por la oposición con el cual se pretendía prohibir el uso de glifosato para la fumigación de los cultivos ilícitos. La decisión de las mayorías del Congreso se toma en medio de la polémica que se ha generado por el pronto regreso de la aspersión con esta sustancia. Información nacional, Silvana Castrillón, Puerto Estéreo Noticias. Gracias, Silvana. En noticias internacionales, Estados Unidos recomienda no viajar a Colombia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para Colombia debido al COVID-19, lo que indica que existe un nivel muy alto de contagio de coronavirus en el país. Frente a esta alerta, el Departamento de Estado de Estados Unidos ingresó a Colombia a la lista de países a los que se recomienda no visitar. Entre los países catalogados por la Unión Americana como nivel 4, no viajar, se incluye a Chad, Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, Haití, Mozambique, Rusia, Cuba, México y Tanzania. Las autoridades estadounidenses informaron que ampliaron esta lista a cerca del 82% de los países en todo el mundo, citando un riesgo sin precedentes para los viajeros por la pandemia. En las últimas 24 horas, India registró más de 2.000 muertos por COVID-19 y cerca de 300.000 nuevos casos. Según datos oficiales, uno de los mayores registros diarios a nivel mundial desde el inicio de la pandemia. Según el reporte oficial, con 295.000 nuevos casos y 2.023 fallecidos, el país asiático, con ciudades superpobladas y un sistema de salud en ruinas, alcanza los 182.553 muertes por coronavirus. El primer ministro indio, Narendra Modi, pidió a sus compatriotas un esfuerzo mayor para enfrentar el letal virus a fin de evitar nuevos confinamientos en medio de una grave crisis de salud vinculada a una segunda ola del virus. En España, un proyecto de ley pretende definir la disputa entre parejas que atraviesan por procesos de divorcio frente a quien se queda con la custodia de las mascotas del matrimonio, calificando a los animales de seres vivos dotados de sensibilidad y no de bienes. La propuesta formulada por el Partido Socialista y la izquierda radical de Podemos plantea los criterios sobre los cuales los tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar. De esta forma, gatos, perros y hasta pájaros podrán ser objeto de una custodia compartida. Esta propuesta de modificación al Código Civil de España argumenta que se ha evidenciado cómo el reparto de animales domésticos en casos de divorcio ha sido objeto de litigio en los tribunales. El texto obliga a los propietarios a garantizar el bienestar de sus animales y confiere a los dueños el derecho a una indemnización por perjuicio moral si sus mascotas sufren daños. Llegamos a Puerto Estéreo Lo Dice con nuestro director Ley Martín y el columnista Alberto Mario Forero. Oyentes de Puerto Estéreo, bienvenidos a Puerto Estéreo Lo Dice. Saludamos a nuestro columnista Alberto Mario Forero. Buenos días, Ley. Buenos días, Martín. Muy buenos días para todos los teleoyentes, con muchas bendiciones. Martín Nar, bienvenido. Bueno, tiene problemas de sonido nuestro amigo Martín Nar. Alberto Mario, hoy queremos maestro recordar... de maestros, muy buen día. Bueno, Alberto Mario y Martín, hoy queremos recordar a un amigo periodista que fue vilmente asesinado
se cumple, creo que son, ¿cuántos? 22, 23 años de su 28 asesinato. años. 28. 28 años. Hablamos de Carlos Lahoud Catalán, periodista insobornable, se podría decir, una persona que enfrentaba la corrupción de una manera fuerte, no tuvo la precaución. Bueno, en esa época, yo que viví esa época, no me imaginé que iba a llegar a ese extremo, que lo asesinara, porque él, en sus comentarios, fue uno de los primeros periodistas que enfrentó la corrupción en Barranquilla y de una manera bastante agresiva. ¿Qué recuerdan ustedes de Carlos Lahoud Catalán, Alberto Mario y Martín? Carlos Lahoud fue un periodista que... ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. Carlos Lahoud fue un periodista y yo creo que fue los primeros que empezó a denunciar la corrupción de Barranquilla, pero te voy a decir por qué. Porque es que acuérdate que después de firmada la Constitución de 1991, en Barranquilla a los distritos y a los departamentos les giraban muchos recursos que antes no les giraban. Entonces con esos recursos empezaron a hacer obras, pero también empezaron a robarse mucho la plata. Y él empezó a denunciar todos esos hechos. Él trabajaba en la emisora ABC de Ventura. Él se burlaba de todo el mundo y lanzaba pullas y se le escapaba otro insulto. Pero era un excelente periodista. La muerte de él, yo me acuerdo que esa época de la década de los 90 fue una época de mucha violencia en el país. O sea, en la época de Pablo Escobar, en la época del cartel de Cali, aquí la violencia era brava y la corrupción era brava, pero nadie se atrevía a denunciar. Y fíjate una cosa, que él por denunciar lo mataron. Yo creo que ese fue uno de los primeros periodistas de aquí de la costa que denunció y lo mataron. Hubo muchas acusaciones sobre ciertas personas, pero a la hora del té nadie ha pagado por su asesinato, ¿no? Sí, pero pasó un caso muy especial. Yo recuerdo cuando dieron la noticia, sobre todo en emisoras ABC, donde él trabajaba en horas de la mañana en un programa que hacía muchas denuncias, que los asesinos, o sea, los sicarios, después de asesinarlo, arrebataron el maletín que él llevaba porque llevaba allí unas denuncias que él iba a hacer a través de la emisora. Y pues esa investigación, ¿en qué quedó? Esa investigación, tengo entendido que capturaron a los que ejecutaron el asesinato, pero ya los dejaron libres en el año 2003. O sea, eso fue en el 93, los dejaron libres en el año 2003. Un juez superior dio la orden de dejarlos en libertad. O sea que prácticamente el asesinato de él está en la impunidad. ¿Qué recuerda Martín Nar de este acontecimiento? Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Yo era oyente de Carlos Lahoud Catalán. Me pica la lengua, Ley. Me pica la lengua, Ley. ¿Qué significa que le pica la lengua? Porque la muerte de Carlos Lahoud Catalán señalaba, ¿verdad? Tenía como principales posibles determinadores a un alcalde de la ciudad de Barranquilla, ¿verdad? Y en algún momento se dijo que el asesinato lo habían ejecutado miembros urbanos de la guerrilla de la época, ¿verdad? Carlos Lahoud había señalado a un alcalde de la ciudad como un delincuente de cuello blanco y había anunciado, o sea, el viernes anterior a su muerte, ¿verdad? El 19 de abril de 1993, había anunciado de que en la emisión siguiente, o sea, el lunes, iba a entregar
iba a entregar pruebas de la corrupción en el distrito de Barranquilla, ¿verdad? Desde lo más alto del distrito de Barranquilla, desde quien direccionaba, desde quien gerenciaba el distrito de Barranquilla. Y desafortunadamente nos quedamos con las ganas de encontrar o que nos dieran esas pruebas de los impolutos que escriben con otras manos, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente Carlos Lajú Catalán se llevó algunos secretos que nunca vamos a saber. Yo pienso que lo de la investigación fue un poco exhaustiva, creo yo, porque es que él no solo atacó a una persona ni a dos. Bueno, la corrupción siempre ha sido tan generalizada que él lanzó ataques contra muchas personas. O sea, coincide en que en los tiempos del asesinato, él había tenido una discusión por un tema con el alcalde de esa época, que era el padre Bernardo Hoyos, pero el padre Bernardo decía que, yo recuerdo que él no tenía nada que ver con eso, que sí tuvieron algunas controversias, pero no significaba que eso diera para tanto. Bueno, que yo creo que escuché del padre Hoyos en ese momento, pero también puedo decir, porque yo era oyente de esa emisora, era una emisora muy buena, todavía existe, de propiedad del excelente periodista y exgobernador Ventura Díaz, que Carlos Lajú logró controvertir con muchas personas, y era una persona que no tenía ningún temor de nada. De hecho, a él lo asesinan es porque él llegaba a pie a la emisora, porque él vivía cerca. Y entonces creo que él apenas iba llegando, ni siquiera fue cuando salió, porque él decía que iba a hacer una denuncia. Lo que pasa es que es muy apresurado para nosotros quizás decir, porque es que él tampoco dijo quién era. Yo recuerdo que él dijo, no, jamás. Mañana voy a hacer unas denuncias, dijo él. Mañana voy a hacer unas denuncias y voy a traer las pruebas. Y él iba con su maletín, lo asesinaron, pero los sicarios se llevaron al maletín. O sea que eso quedó, digamos que en el aire, ¿no? Aunque capturaron a algunas personas. ¿Qué dice Alberto Mario? Los papelitos. ¿Qué dice Alberto Mario? Fíjate que él decía que a él, por ejemplo, las balas le entraban, pero que no lo iban a callar, ¿me entiendes? O sea, él también fue muy descuidado en ese aspecto, porque si tenía denuncias, ha debido ser más precavido, porque acuérdense que esa época era muy difícil. Esa época el narcotráfico manejaba aquí, había muchos sicarios y ha debido cuidarse. Me parece que él dio ventajas y le pasó lo que le pasó, ¿me entiendes? A uno no lo matan por matarlo, ¿me entiendes? A uno lo matan por algo, y yo creo que él lo que iba a denunciar, por eso lo mataron. O sea, eso era lo que las autoridades en esa época han debido investigar a fondo. Lo que pasa es que acuérdate que en esa época también no había teléfonos celulares, no había cámaras. O sea, hay mucha información de que en esa época no había las herramientas para hacer una investigación, pero sí, yo creo que si hubieran investigado bien, hubieran llegado al fondo de todo, porque las denuncias de él, eran claras, todo prácticamente, todo lo decía. Por ejemplo, él dijo que jamás aceptó las cuentas de la Sociedad del Carnaval durante el Festival de Orquesta. Durante varias semanas estuvo insistiendo en que había ocurrido lo mismo que hace 3 años. O sea, él no solamente denunció temas de alcaldía, sino muchos otros temas. Pero una cosa es denunciar y otra cosa es tener los acervos probatorios. Pero a él lo matan porque tenía los acervos probatorios, seguramente. Los papelitos, como él le llamaba los papelitos. Sí. Yo lamento mucho, porque él era una persona admirable. Yo lo seguía, yo lo escuchaba, porque era un periodista que tenía fondo. En esa época
hace tantos años, hacía 28 años, no era fácil encontrar un periodista que fuera tan lanzado para hacer una acusación. Y él era un investigador. Él salía a buscar la información, no digamos que las pruebas, sino que iba a buscar testimonios en muchas situaciones que se dieron en Barranquilla, de muchos casos. Por eso es que yo no me atrevo a que aquí podamos lanzar una expresión contra alguna persona, porque yo sí recuerdo como oyente que él atacó a mucha gente, muchas personas que según él, lógicamente en el caso de la alcaldía, es lógico que una persona que esté administrando, le pasa a todos los alcaldes que ha tenido Barranquilla, una persona que esté administrando pues es el blanco de una crítica, es normal, no solo de la oposición, sino de los periodistas que pueden estar en desacuerdo con sus procedimientos, etcétera. Pero también yo supe que cuando yo lo escuchaba a él también se refirió a muchos temas muy álgidos en la ciudad. O sea, temas que los mismos amigos, compañeros de la FLIT, de la Asociación de Periodistas, me acuerdo yo, Raimundo Alvarado, ellos que sentían un gran cariño por él, pues le decían que tuviera mucho cuidado. No se interponían en las denuncias, sino que tuviera mucho cuidado, que fuera precavido, porque él parecía que para él no fuera tan grave que hiciera una denuncia y después saliera a tomarse un jugo de naranja en una frutera que quedaba a la vuelta de la emisora a pie y después se iba para su casa a pie. Entonces, creo que él no valoró en ese aspecto que estaba haciendo, pues, estaba dejando algunos rencores con algunas personas que él denunciaba, etcétera. Pero la verdad es que yo, desde el punto de vista humano, recuerdo con mucho cariño. Yo tuve la dicha de ser muy amigo de él, porque mi esposa era de la misma tierra donde él se levantó, que fue en el Carmen de Bolívar. Y entonces, y él era de la escuela de Gozaín y todos esos grandes periodistas de la época. Y era una persona que para uno era un orgullo ser amigo de Carlos Laúd Catalán. Yo lo digo con orgullo. Yo logré ser amigo de Carlos Laúd, me reunía con él. Algunas veces recuerdo que le hacíamos sugerencias respetuosas y él decía que no. Inclusive él tenía la teoría de García Márquez. ¿Sabes que García Márquez decía: los únicos que no mueren son aquellas personas que han dicho algo que dejó un recuerdo en la humanidad? Palabras más o palabras menos. Dijo García Márquez. Así es. El periodismo y los escritores no mueren, porque mueren físicamente, pero sus obras quedan. Así que yo hoy quiero recordar con mucho cariño a un gran amigo periodista. Se cumplen, ¿cuántos? 28 años de su asesinato, ¿cierto? Fíjate, claro. Otra cosa que de pronto no lo sabemos, tuvo 5 hijos y además trabajó para los diarios El Nacional, El Heraldo y Diario del Caribe Barranquilla, El Espectador de Bogotá y las cadenas RCN y Caracol. O sea, fue un periodista respetado aquí, lo conocía mucha gente y fue una trágica muerte de un periodista que eso no debe ocurrir, porque es que el periodista habla y opina y si tiene denuncias las hace, pero matar a un periodista por decir cosas, eso me parece que es lo más bajo y le tocó en una época difícil, ha debido ser más precavido, pero nunca pensó que le podía ocurrir. Lástima, porque lo dejó a unos hijos, como te dije, tuvo 5 hijos y fue una tragedia para esa familia prácticamente. O sea, eso no debió ocurrir. 28 años se cumplen de la muerte. En el 2013 precluyó su caso, o sea, ya precluyó la investigación. Y o sea que eso ya prácticamente quedó en el olvido. Yo recuerdo, así es, una gran pérdida para el periodismo. Sí, yo recuerdo que una vez, porque nosotros teníamos algo muy en común, el hecho del Carmen de Bolívar, porque mi esposa, en ese tiempo éramos novios. Yo recuerdo que mi esposa era muy amiga de la esposa de Carlos Laúd. Y entonces yo recuerdo que una vez yo lo acompañé a él a pie, porque él andaba a pie. Yo en ese tiempo tampoco tenía carro, yo andaba en bus.
Y yo me acuerdo que hablando y hablando lo acompañé, él residía, ¿cómo se llama el club ese que está por ahí por la 79 con 43 o 41B? El club alemán. Club alemán. Ahí a la vuelta, en una callecita ahí que daba con una bomba que hay en la 43 hoy, ahí en una casita, recuerdo yo, que ahí también vivió un amigo mío, lamentablemente fallecido hace unos días, abogado, músico, Arnovi Fontalvo, vivía también allí con su familia, porque eran varias casitas juntas en ese sector, por ahí por el Club Alemán. Bueno, recordamos con cariño a Carlos. Vivían a 79B con 42F. Es por ahí, porque yo lo acompañé, yo no sé cómo es, pero yo lo acompañé a pie una vez, él con su maletincito marrón, repleto de pruebas, que lamentablemente no pudo mostrar porque ese día lo asesinaron. Recordamos con cariño a Carlos Laúd, a ustedes muchas gracias, y si Dios lo permite, regresamos en otra edición de Puerto Estéreo lo dice. Inicia el año conectándote con la oferta que el internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. En solo 10 minutos puedes solicitar el crédito para remodelar tu casa. En Puerto Ferretero, solicita tu crédito digital. Para mayor información, comunícate al 309-8307 o a nuestro celular 310-627-8247. En Puerto Colombia Atlántico, por la Vuelta del Oso, en el barrio 7 de agosto. Haz tu sueño realidad y remodela tu casa. En Puerto Ferretero y construya. Hacemos tu sueño realidad. En Puerto Estéreo llegamos a la sección La Felicidad. Estas mentiras te cuestan dinero, te cuestan longevidad, te cuestan salud e impactan negativamente la salud de tu familia. Millones de personas creen estas mentiras y comen y beben cosas que consideran saludables. Pero cuando comprendes la verdad, ganas la habilidad de hacerte inmune a estas mentiras. Al hacerlo, no solo le añadirás tiempo a tu vida, también te ahorrarás a ti y a tu familia mucho dinero. La primera gran mentira es el jugo de frutas. Nos han hecho creer que el jugo de frutas es saludable, porque asociamos las frutas con la salud y la nutrición. Las frutas son saludables, pero el jugo de frutas no. La mayoría de los jugos que compras en el supermercado están llenos de azúcar y saborizantes artificiales. Y solo contienen una porción de las vitaminas y nutrientes que obtendrías de una fruta real. La segunda gran mentira. Compañías como Coca-Cola y su marketing internacional crean una conexión artificial entre su bebida y tu felicidad. La Coca-Cola no es felicidad ni positividad enlatada, es obesidad y diabetes enlatada. Las grandes corporaciones de soda gastan millones de dólares cada año para asociar sus bebidas con felicidad, positivismo, una sensación de aventura y una conexión humana más profunda. Todos esos aspectos nos seducen como seres humanos, pero dentro de cada lata hay venenos que causan estragos en tu cuerpo. La tercera gran mentira, el azúcar. Sí, nuestros cuerpos necesitan pequeñas dosis de azúcar de vez en cuando. Sin embargo, las grandes compañías alimentarias se han dado cuenta de que la cualidad adictiva de los azúcares hacen que cuando agregan azúcar a sus productos no podemos dejar de comprarlos y comerlos. Así que hasta un 70% o más de los productos que compras en el supermercado promedio contiene azúcar. Y el azúcar, según la ciencia moderna, no solo es mala para tu salud, puede ser tan adictiva como la cocaína. Las empresas te hacen adicto a comer más y más. La cuarta gran mentira. La mentira de la soda dietética. En un movimiento brillante tomaron la palabra dieta, una palabra que asociamos con salud, y la estamparon en latas de soda. Está probado que la soda de dieta, en muchos casos, es peor para tu cuerpo que la soda regular, porque afecta a las millones de células en tu intestino que regulan tu biología. La mentira número 5 es el mito del ejercicio.
Los estudios modernos muestran que entre un 80 y 90% de tu figura tiene poco que ver con el ejercicio que haces. De hecho, gran parte de tu figura se basa en lo que comes. Las compañías como Nestlé promocionan bebidas como Milo, con estrellas deportivas en su empaque, sugiriendo a los niños en países en desarrollo que beber Milo les dará la energía necesaria para llegar lejos y tener éxito en los deportes. Lo que Nestlé omite es que Milo se compone en un 40% de azúcar. De hecho, para quemar las calorías en un vaso de Milo, un niño tendría que correr 2 kilómetros. No es de extrañar que en los países con alto consumo de Milo, la obesidad está en aumento. Estas 5 mentiras fluyen juntas en una hermosa sinfonía y nos lavan el cerebro a millones de personas para comer cosas que nos hacen mal y gastemos nuestro dinero en grandes empresas que nos hacen adictos a sustancias que destruyen nuestra salud y nos lastiman, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y generaciones venideras. La forma de hacer que estas empresas cambien es exponer estas mentiras para que asuman la responsabilidad y cambien sus productos por el bien de todos. La última vez que creamos un video así, para exponer las prácticas de Nestlé en Malasia, nos sacaron de cada medio de comunicación en Malasia, porque Nestlé gasta 3.000 millones al año en publicidad. Sin embargo, nuestro video se hizo viral en Malasia, porque los malayos lo compartieron usando WhatsApp. Esto obligó a Nestlé a decir la verdad. En Australia y Nueva Zelanda, Milo perdió sus 4,5 estrellas de salud y se quedó con una sola. En Singapur, Nestlé lanzó Milo sin azúcar. Cuando dejamos de caer en sus mentiras, les quitamos el poder que estas empresas tienen para destruir nuestra salud. Así que detengamos estas mentiras descaradas para millones de personas. Comparte este video y despertemos por fin a la humanidad. Llegamos a los 5 minutos con Jimmy. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí nuevamente en 5 minutos con Jimmy, 5 minutos de fama. Aquí rodeado de un bodegón bastante natural, lleno de frutas típicas colombianas. Quizás aquí en Barranquilla la Bella no se ve, pero aquí sí, con Maribel y con la señora Eloísa. La señora Eloísa. Tiene nombre de mi abuelita. Mi abuelita, un saludo para ella que está allá en el cielo. Pero bueno, la felicitación para todas estas personas que se quieren dedicar al emprendimiento y más a lo que es lo natural, lo nuestro, lo colombiano. Y por ello estamos entrevistando a estas dos damas que quieren dedicar su vida, su cuerpo, su corazón, su alma y sus ensueños a Pulpifruta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted cómo le ha ido? Buenas tardes. Bueno, comencemos por la señora Eloísa. Señora Eloísa, cuéntenos un poco, ¿hace cuándo comenzó este emprendimiento? Este emprendimiento tiene aproximadamente 6 meses y pues nació prácticamente de las conversaciones entre primas y en las necesidades pues de buscar nuevos ingresos y de mantener de pronto una ideología de hacer cosas naturales que sean asequibles a la sociedad y cosas bonitas, cosas con las que podamos adornar nuestras mesas, cosas con las que podamos enorgullecernos de ser costeños con todo este manjar de frutas y con la gran variedad de frutas costeñas y también del interior, porque también las vendemos, pero no podemos negar que somos costeñas. A mucho honor, señores. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir de eso? Aparte de ese emprendimiento que tuvimos las dos, se nos dio porque hacer algo diferente, pues no tenía un negocio en el mercado de jugos y le dije, bueno, hagamos esto. Mira, yo que la fruta se vende bastante y qué bien que le ahorremos a las amas de casa o a los restaurantes de una vez como la fruta lista, solamente para que la eches en tu licuadora y preparadito. Y entonces se nos ocurrió esa famosa idea y aquí estamos. Mono, bacano, así como está el gato con botas. Perdón, sin botas. Pero está bien atento cuál es ese gato. Bueno, esperemos que no provocan otra cosa después. Sí, porque la gente a veces es malintencionada. ¿Qué le quería preguntar también a la señora Maribel? ¿Cuál es el pulpifruta o la bebida que de pronto más atrae a las personas? Indudablemente el jugo de zapote. Zapote y guanábana son las pulpas que más se venden. Eso es
las personas piden no de una, de 4 libras, 5 libras, pero indudablemente es la que más se vende. Todas son deliciosas, pero esa es la que más se vende. ¿Quién creó el nombre Pulpifruta? Eso fue una tarde en la casa de uno de mis sobrinos, de Andrés, hablando y hablando de qué nombre le pondríamos cuando estábamos trabajando esto de la creación de las redes y todo esto. Y bueno, decíamos pulpi, ¿no? Que algo que demuestre que son frutas y que son pulpas. Y de ahí salió el Pulpifrutas. Un nombre compuesto sencillo pero bastante delicioso. Pulpifrutas. Han vendido bastante en esta época, digamos, a pesar de la pandemia. Sí, hemos vendido bastante. A pesar de que es un negocio prácticamente reciente, nosotros hemos salido adelante, hemos vendido, gracias a Dios, porque la verdad es que hay que darle gracias a Dios, y bastante. Hemos tenido muchos pedidos, y los pedidos no han sido pedidos pequeños, sino pedidos de 7, 10 libras en adelante. Y como tenemos, la verdad que tenemos tenemos unas promociones, un ganchito para que la persona pues compre y se anime a más, entonces hemos vendido más todavía. ¿Cuál es esa promoción? La curiosidad corre por mi mente. Claro, nosotros iniciamos con una primera promoción de que dábamos el domicilio. Después dábamos 1 libra de fruta adicional y ahora estamos dando una muestra gratis a todos nuestros clientes. Esperemos que aquí a Jaime no, a Nando tampoco, compañeros nuestros, pero a Jimmy y al camarógrafo, por supuesto que sí. Ustedes tienen que venir acá. Ya yo estoy probando desde antes y están quedando impecables, deliciosos. Mejor dicho, quitan la sed. Te quería contar algo y era con respecto a esas frutas afrodisíacas que nosotros pues conocíamos poco de este tipo de frutas y se nos presentaron pedidos de este tipo y nos tocó caminar medio Barranquilla buscando ese tipo de frutas. ¿Cuáles son esas frutas que nadie lo sepa? El borojó, el chontaduro, esas son las que nos pidieron a nosotros hasta ahora. Delicioso, hay que probarlas. Ustedes tienen que venir aquí en Barranquilla. Yo no les voy a dar la dirección. Jimmy, si ustedes se meten al canal de Jimmy, se van a dar cuenta, se suscriben y listo. Eso no tiene mayor ciencia. Si faltaran 5 minutos para que se acabara el mundo, ¿usted qué le dijeran a la gente? Tómate un delicioso jugo de Pulpifruta. Pulpifruta, lo mejor, solamente aquí, donde Maribel y la señora Eloísa. 5 minutos con Jimmy, 5 minutos de fama. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 158. Está titulada El mundo patas arriba. Hoy es miércoles 21 de abril del 2021. Hoy que deben ponerme la segunda dosis de la vacuna china para quedar por lo menos psicológicamente reforzado, ya que no se garantiza inmunidad mayor al 65%, el país se acerca locamente a los 70.000 muertos. Las camas de UCI se agotan en casi todos los hospitales y clínicas del país. Y lo que es peor, como todavía no se sabe a ciencia cierta ni de dónde vino ni para dónde va esta maldita peste, comienza a crecer el pánico y hay la sensación de que esto se va a salir de madre. Se han hecho muchos esfuerzos. Se ha tratado de variar el río con medidas absurdas o con determinaciones ambiguas. Algunas han servido, pero se han cometido muchos errores, tal vez demasiados. Se ha subyugado nuestra voluntad, especialmente la de los gobernantes, a los designios de las farmacéuticas que apenas están acabando de inventar las vacunas. No fueron capaces, o no quisieron ni dejaron, encontrar un medicamento efectivo contra el COVID. Y lo que pudo haber sido peor, impidieron a toda costa que las opciones de curación, como el cóctel de los médicos del Ancianato San Miguel de Cali, se estandarizara o llegara a investigarse en su real o mítico poder curativo. Los respiradores de las UCIs, que hace un año eran la salvación y la esperanza,
ahora se miran con recelo porque son más importantes los anticoagulantes. Las medidas higiénicas de limpiar superficies o de fumigar a las personas ya se olvidaron. Cada vez se descubre más que son los llamados aerosoles los que propagan el contagio, y si bien el barbijo o tapabocas protege bastante, es la escafandra de plástico transparente la que impide que esos bichitos entren por los ojos, pero no la usan sino los chilenos. Ya no recomiendan evitar pasarse las manos por la cara ni restregar los ojos. Ya está mermado la campaña para estarse lavando las manos todo el día. Permiten en cambio los viajes en avión, olvidándose que es un lugar cerrado donde se concentran los tales aerosoles que no son extirpados por los filtros del aire acondicionado, sino después que cierran la portezuela del avión. Y como resulta imposible que la gente se monte rápido en la aeronave y ocupe los asientos para poder cerrar la portezuela y comenzar la limpieza del aire, casi es una trampa mortal. Ya las autoridades ambientales no pueden exigir la insonorización de los bares y restaurantes que dejan abrir. Más bien, recomiendan que la parranda y la comida se haga en las terrazas al aire libre. Es el mundo patas arriba, tratando de acomodarse para poder volver a ponerse en pie. Muchas gracias. Queridos oyentes de Puerto Estéreo 101.6 FM y queridos espectadores que a esta hora nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live, llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana para estar enterados de lo que sucede en la región Caribe, Colombia y el mundo. Soy Neife Castro y bajo la dirección de Ley Martín, esto es Puerto Estéreo Noticias. Puerto Colombia, pilote del progreso.